Y ya estamos de regreso en Hoy es Noticias junto a Macarena Román, porque vamos a hablar del debate que se ha instalado la candidatura de Janet Jara, luego que el ministro Montes quisiera vincular o hablara de una vinculación entre el comando de Janet Jara y la mano derecha del propietario de la toma ahí de San Antonio. Fue una polémica que ayer llegó hasta La Moneda, escaló, generó muchísima molestia y que todos quieren dar por cerrada, pero yo, Macarena, explícame, porque todavía... Lo que se puede explicar. Exactamente. ¿Cómo van por cerrado si todavía no se entiende bien qué fue lo que se quiso decir? Bienvenida. Gracias, Mati. Muy buenas tardes. Claro, fue el propio ministro de Vivienda, luego de participar en una comisión en el Senado, que también entrega un punto de prensa y donde se le preguntan, entre otras cosas, ¿cierto?, a quién se refería, quién era la persona que según él ejercía como asesor del dueño del terreno del mega campamento de San Antonio y a la vez sería parte del comando de la candidata Janet Jara. Lo cierto es que él dice, quiero dar por cerrado el tema, y no precisa cuál era el nombre o la persona a la que se refería, ¿cierto?, en su comentario durante este domingo en TVN. Por otro lado, también se le pregunta si se puede dar por cerrado así el tema, siendo que falta todavía cierta información al respecto, que todo indica que todavía no han hablado entre la candidata Janet Jara y el propio ministro de Vivienda, pero él dice, yo solamente quise dar a entender que existe diálogo entre lo público y lo privado, pero y podría haber ejemplificado, dice el ministro de Vivienda, con diferentes escenarios, ¿cierto? No solamente con este comando, sino con otros también, pero que quiso ejemplificar con este y que hasta ahí llega su comentario. Sin embargo, un ejemplo que le jugó una mala pasada, y no solo a él, ¿cierto?, porque ha tenido que dar explicaciones, sino que también a la propia candidata Janet Jara, que abre una serie de dudas respecto a quiénes son los que están integrando su comando, a pesar de que ella ha enfatizado en que descarta cualquier participación de alguien de su comando y que a la vez esté ejerciendo como mano derecha del dueño del terreno de esta mega toma de San Antonio, que contempla y que tiene, ¿cierto?, en su interior más de 3.000 familias. Esto es a grandes dimensiones, ¿cierto?, lo que ha provocado la declaración del ministro Montes. Nuevamente tuvimos la oportunidad para hablar con la candidata Janet Jara y ella dice, si él lo quiere dar por cerrado, demos por cerrado el tema, pero yo voy a insistir en mis críticas por la lenta reconstrucción que se lleva a cabo en la región de Valparaíso. Recordemos, Mati, que todo esto comienza con la lenta reconstrucción, ¿cierto?, y los cuestionamientos que hace la propia candidata hacia el Ministerio de Vivienda por cómo van los trabajos en Quilpué, en Villa Alemana y también en Viña del Mar. Y a raíz de eso, entonces, que se desencadena esta tensión entre el ministro Montes y la candidata Janet Jara, que finalmente termina desviando la atención a esto último, ¿cierto?, y que tiene relación con las declaraciones en que el ministro Montes se vincula a alguien del comando con la toma y la mega toma que se está viviendo y que tiene como centro, ¿cierto?, la comuna de San Antonio. Vamos a escuchar las declaraciones de esta jornada, de esta controversia, que a pesar de que quieren cerrar, está difícil, ¿cierto?, aún hasta el minuto. Yo no quise provocar ningún tipo de polémica. Aquí lo más importante es que es importante dialogar en estos contextos, y eso fue lo que quise plantear. Yo podría haber mencionado de los otros comandos también, de otros lados, pero yo no quiero seguir en este debate porque la verdad que nos desvía del objetivo principal, que es avanzar en el plan de emergencia, que es muy importante. La candidata de mi partido, de mi sector, es muy importante que haya presentado el plan, el programa de gobierno, y que se discuta el programa de gobierno, no entrar en cosas laterales. En el sector público trabaja mucha gente que participa en las campañas, eso ha sido siempre así. Y eso es legal, es posible, o sea, no es una cosa que no se puede hacer, y eso ocurre con todos los sectores, siempre ha sido así. Yo ya doy por cerrado esto, yo no quise provocar lo que se ha provocado de mucha discusión, yo no voy a seguir en este tema. Nunca he tenido un tema con el ministro Montes, él fue el que abrió una polémica también ahí, si lo da por cerrado como él mismo la abrió, no tengo nada más que agregar. Yo lo único que insisto es que a la gente que está esperando que le reconstruyan su casa después de los incendios, estoy segura que esto no le importa nada. Y los que están en política y que estamos en este caso, como el mío, aspirando a asumir la presidencia del país, debemos tener sentido de realidad. O sea, aquí la gente no puede seguir esperando eternamente. Mire, yo soy una persona que salió del gobierno, que formó parte de él, y en lo que tengo una buena valoración, siempre lo he dicho, y en lo que no también, adentro y fuera del gobierno.
Eso, Mati, lo último que responde la candidata Janet Jara también es a cuestionamientos de la oposición que dicen que con esta serie de críticas que ha esbozado la candidata Janet Jara está tratando de desmarcarse del actual gobierno, porque no solamente ha cuestionado la reconstrucción o lenta reconstrucción en la región de Valparaíso, sino que también, por ejemplo, la última crítica que hace el gobierno es el congelamiento de los salarios de funcionarios públicos que viene establecido, ¿cierto?, en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2026. También en la cadena nacional, donde cuestiona al presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast. Ella dice claramente: no es mi estilo, entre otros cuestionamientos que ha llevado a cabo la candidata Janet Jara. Desde la oposición dicen que es para desmarcarse del actual gobierno, que sabemos que la aprobación, ¿cierto?, se sitúa en general cerca del 30% y que con eso no alcanza para ganar una presidencial. ¿Y qué es lo que responde ella? Ustedes escuchaban, Janet Jara dice: yo lo que critico lo hago al interior o fuera del gobierno, y lo que evalúo como unas buenas propuestas también lo hace saber, pero obviamente es distinto desde la vereda como candidata presidencial. Por otro lado, también tuvo que contestar, por supuesto tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre algunos cuestionamientos que han venido principalmente por parte de sus contendores hacia la presidencia, ¿cierto? Y es por motivo del Banco Central. La candidata Janet Jara, podríamos decir que deslizó ciertas dudas respecto a un informe del Banco Central, ¿cierto?, al interior del IPOM, donde evidenciaba que ciertas medidas habrían perjudicado en el desempleo de nuestro país. ¿Qué medidas? Por ejemplo, las 40 horas, el salario mínimo, ¿cierto?, aumentado a 500.000 pesos, entre otras circunstancias. Por supuesto, son materias que le competen a ella como ex ministra del Trabajo, que sacó adelante este tipo de medidas, de proyectos que ya son una realidad en nuestro país, y ella deslizó la idea de que le parecía curioso el hecho de que este informe se publicara 2 meses antes de las elecciones presidenciales, poniendo, podríamos decir, para muchos en duda la autonomía del Banco Central. Cuestión que no es menor, por supuesto, considerando que uno de los organismos con mejor trayectoria o quizás destacado transversalmente en nuestro país, y que en general se ha destacado su propia autonomía. Respondió sobre estas críticas, pero antes vamos a escuchar justamente los cuestionamientos que vinieron tanto del candidato José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, entre otros. Escuchemos. Creo que es tratar de esquivar su responsabilidad. La responsabilidad del desempleo de más de 1 millón de personas, donde los índices más altos están en las mujeres. No es del Banco Central. La responsabilidad de más de 2 millones de personas en la informalidad no es del Banco Central. Endosarle la responsabilidad a un ente independiente como el Banco Central habla muy mal de ella. Después también va a empezar a dudar de la Comisión Fiscal Autónoma, va a discutirle a todas las instituciones que hoy día están estudiando el desastre de la economía nacional. Bueno, eso es no hacerse cargo de la responsabilidad propia. La candidata Jara está reclamando porque el Banco Central, que está siendo dirigido por una persona que fue nombrada por el presidente Boric, habría intervenido en las elecciones al emitir el informe de empleabilidad. Me parece sorprendente, porque significaría que hay una intervención política de alguien de su propio sector en contra de su candidatura. Evidentemente que no va en contra del informe mismo, es decir, reconoce que el informe del Banco Central es cierto, es correcto, pero no le gusta el momento en que se publicó porque tiene un impacto electoral. Bueno, le decía una cosa, señora Jara, con todo el cariño del mundo, pero si usted hace mala política laboral, tiene que aguantar que después aparezca el informe que certifica que usted hizo mala política laboral. Bueno, Evelyn Matei también durante la mañana cuestionó estas declaraciones de Janet Jara, poniendo en duda, ya decíamos, la autonomía del Banco Central, pero también hubo respuesta por parte de la candidata. Hace solo unos minutos pudimos preguntarle, ¿cierto?, respecto a este tema. Ella mantiene esta especie de duda porque dice: solo me llama la atención que un informe como este salga 2 meses antes de la elección. Le preguntamos, ¿pero por qué le llama la atención? Y dice: porque hace años que no se publicaba un informe que tuviera que ver con medidas laborales, y que por ende eso no es ni bueno ni malo, solo dice me llama la atención. Se mantiene en ese punto, pero es una llamada de atención, entre comillas, que también pone en duda a un organismo que no es menor, que es el Banco Central, ¿cierto? Y que claro, y por además eso provoca que surge cuando efectivamente no cede el desempleo femenino. O sea, tampoco es
tan antojadizo. O sea, hay un punto del que se está conversando que es el empleo, el desempleo de las mujeres. Coincide con que ella fue ministra del Trabajo y que esta es una campaña, o sea, una época electoral. Todo se mira con ese prisma, pero me parece que es parte de la discusión. Claro, y es un tema donde el desempleo femenino está en los 2 dígitos, ¿cierto? Y que por supuesto es una preocupación a nivel nacional. Escuchemos parte de la respuesta entonces de la candidata Janet Jara sobre estos cuestionamientos y ojo, porque también tuvimos la oportunidad, Mati, de preguntarle sobre su propuesta de limitar la UF, ¿cierto? La unidad de fomento, que viene contemplada en parte de sus medidas. Ella dice que es necesario limitar este uso, por ejemplo, en planes de salud, en pagos hacia la educación o también en algunos arriendos, ¿cierto?, que vienen cobrados en UF. Ella mantiene en que es una buena política que se podría llevar adelante, si es que ella sale electa, por supuesto, a pesar de que el propio gobierno, en voz de la ministra Vallejo durante la jornada de este lunes, aseguró que han estudiado esta medida, pero que han decidido, ¿cierto?, no perseverar en ella a raíz de que no sería una buena idea. Escuchemos parte de las declaraciones de la candidata. Mire, en torno al Banco Central yo tengo muy claro que es un organismo autónomo. Creo que esta más bien es una polémica falsa impulsada por el candidato Kast para desviar la explicación que el país le sigue pidiendo respecto de cómo va a reducir los 6.000 millones de dólares en gasto público, de la cual no se ha hecho cargo hasta ahora, y pasan los días y ahora busca excusas para tratar de distraer con polémicas que no existen en realidad. A mí, ¿Usted decía que le parecía dudoso? No, lo que pasa es que el mandato del Banco Central está en la Constitución y no está en el mercado laboral. Ahora, si el Banco Central quiere opinar del mercado laboral, a mí me parece por el contrario una oportunidad. Yo tengo clara la autonomía del Banco Central y siempre lo he dicho. Lo dije antes como ministra, lo he dicho ahora. Así que no me parece nada más que un volador de luces que el candidato José Kast trata de tirar para desviar la atención de lo que no ha podido explicarle al país. ¿A quién va a perjudicar con la reducción de 6.000 millones de dólares? Bueno, mientras algunos se contestan, ¿cierto?, en desmedro de los otros candidatos, al momento de preguntarle sobre otros temas, la candidata Janet Jara también ocupa esa oportunidad para, de alguna forma, emplazar a José Antonio Kast, porque todavía no responde cómo va a llevar a cabo ese recorte fiscal en caso de ser electo, ¿cierto?, de 6.000 millones de dólares en las cuentas fiscales, valga la redundancia, y por ende también dice que es un invento de una polémica por parte del candidato republicano para no responder y desviar la atención sobre ese punto. Bien, Macarena, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Bueno, el día de mañana tienen una actividad con mujeres. José Antonio Kast tenía, pero la suspendió su participación. Okay. Sí, se excusó, dice que tuvo que priorizar otros motivos de agenda. Mañana lo que sí sabemos es que Janet Jara tiene una actividad con la Asociación Municipal Chilena de Municipalidades. Muy bien. La MUCH. Macarena Román, muchísimas gracias y nos